Buenos días, mi nombre es Jimena Fajardo Martínez, docente del Colegio Rafael Bernal Jiménez, y hoy estamos nuevamente en la clase de Aprende en Casa. Esta vez vamos a trabajar el tema principios de microbiología en el marco del COVID-19. Bien, antes de iniciar les recomiendo que tengan a la mano su cuaderno, lapicero para tomar nota de algunos conceptos, términos, información que puede ser muy útil para ustedes al final de la clase. Desarrollar las actividades que les voy a asignar. Bien, para iniciar, lo primero que debemos conocer es el término microbiología. ¿Qué significa etimológicamente? Es decir, de acuerdo a sus raíces, ¿cómo lo podemos entender? Entonces observamos aquí el gráfico que nos está dividiendo la palabra en micro, que hace referencia a lo pequeño, bio a vida, y logía a logo, o logía hace referencia a estudio, ciencia. Entonces así podemos determinar que la microbiología es la ciencia que va a estudiar a los seres vivos tan pequeños que pueden ser mayores o iguales a un milímetro, que no pueden ser observados con el ojo humano a simple vista. En cuanto a esto, podemos decir que son organismos que tienen vida, pero van a haber unos que se estudian, que son los virus, y van a tener unas características particulares que veremos más adelante. Entonces, para estudiar estos microorganismos, vamos a tener una relación con dos áreas del conocimiento, y una es la biología, que estudia la estructura, metabolismo y genética de los organismos, y la otra área del conocimiento involucrada es la ecología, en donde vamos a ver la relación con el medio en que estos organismos viven. Es importante para poder estudiar estos microorganismos tener una herramienta que se llama microscopio óptico para poder observarlos, ya que los microorganismos, como su palabra lo dice, son organismos muy pequeños que a simple vista no se van a poder observar. Entonces, vamos a ver que esta ciencia es la ciencia de la biología dedicada a estudiar los organismos que no son visibles a través del ojo, sino que se requiere un microscopio. Bien, vamos a encontrar distintos microorganismos, como por ejemplo bacterias, que se van a clasificar en gram positivas y gram negativas, arqueas, que son también otro tipo de bacterias, eucaria, y dentro de estas vamos a encontrar microorganismos como protistas, hongos, vegetales y animales. Y los virus, que van a ser considerados como agentes acelulares, es decir, sin células. ¿Cómo descubrieron estos pequeños organismos? Es la pregunta. Entonces, para ello es importante revisar un poco la historia de la línea del tiempo y la historia de la microbiología. Entonces, la microbiología surge como ciencia de manera lenta con respecto a otras ciencias del saber, básicamente pues por la falta de instrumentos y técnicas adecuadas para el estudio y caracterización de microorganismos. Con la invención del microscopio en el siglo XVII se da inicio a la microbiología, inexistente hasta entonces. Los avances en esta rama del saber durante los siguientes 150 años estuvo limitado solo a la descripción de formas y taxonomía de los microorganismos, al intentar organizarlos dentro de los reinos animal y vegetal. Posteriormente, al establecerse la relación entre microorganismos y enfermedades, los estudios se centraron en la búsqueda de agentes que estaban
y considerados como infectivos, y esto pues generaba un desentrañamiento y aprovechamiento de mecanismos de defensa del hospedador, de quien estaba enfermo, lo que llevó a la creación de otras ciencias, como por ejemplo la virología y la inmunología. De igual manera se establecieron relaciones básicas entre microorganismos y procesos de fermentación y putrefacción, lo que dio las bases para lo que hoy conocemos como microbiología alimentaria. Por ejemplo, lo que se utiliza para generar hummus, yogur, todo esto hace referencia a esa microbiología alimentaria porque se van a utilizar microorganismos, bacterias que van a permitir que se puedan generar este tipo de alimentos. Por último, se mantuvo su vigencia enriquecida por continuos aportes de la investigación básica y hoy pues es una muestra prometedora, una perspectiva de expansión a múltiples campos de la actividad humana, desde el control de enfermedades infecciosas, también tiene relación allí la higiene, la vacunación, la quimioterapia, la antibioterapia, hasta el aprovechamiento económico racional de los múltiples procesos en los que se ven implicados los microorganismos. Y eso obedece a las biotecnologías. Entonces vamos a observar que a través de la historia aparecen diferentes personajes que se van a resaltar por sus trabajos investigativos científicos, como por ejemplo Robert Hooke en 1665, quien va a observar el tejido vegetal que está formado por celdillas. Entonces introdujo el término de célula a partir de esas observaciones. Más adelante, en 1673, aparece Leeuwenhoek y él va a generar y a propiciar la utilización de una herramienta que va a transformar este mundo y es un microscopio simple. Fue el primero en observar esos microorganismos. Entonces imagínense el impacto que pudo haber tenido para esa época. Para nosotros de pronto ahora puede ser muy normal, muy cotidiano y quizá en, la, en las instituciones educativas hemos tenido la posibilidad de observar a través del microscopio este tipo de estructuras y de microorganismos, pero en ese momento pues era algo novedoso porque no se había hecho anteriormente. Entonces es un gran aporte para la ciencia y para este tipo de estudios. Más adelante aparece en 1858 Rudolf Virchow: las células vivas proceden solo de otras células vivas preexistentes. Quiere decir que a partir del análisis, del estudio que empiezan a hacer, apoyados en estas herramientas como es el microscopio, van a analizar y a generar este tipo de interpretaciones, en donde una célula va a producir otra, y eso se observa a través de estas herramientas. Luego, en 1860, está Joseph Lister, quien va a introducir el uso de un desinfectante para el lavado de apósitos para controlar las infecciones del hombre. Entonces son avances que van a permitir mejorar la salud de los seres humanos y prolongar también la existencia de los mismos. A través de este tiempo, de esta trayectoria, entonces aparece luego, en 1861, Luis Pasteur, quien va a revolucionar también todo este campo investigativo y se encuentra microorganismos en el aire en cualquier parte y proporciona pruebas de la biogénesis. Entonces, de cómo se van a originar estos microorganismos. Recordemos que él va a demostrar también la relación causal entre microorganismo y enfermedad. Y hay un procedimiento que se llama pasteurización, que es el que tiene la bebida láctea como la leche, en donde al hervirse va a eliminar todo tipo de microorganismos. Entonces son
descubrimientos que se generan y que van a revolucionar, obviamente, la ciencia y la vida del ser humano. Bueno, en 1876, Edward Jenner demostró que al inocular viruela de vaca en el hombre se produce inmunidad a la viruela. Entonces ya empiezan a generar experimentos en donde se observa que este procedimiento, al inyectar de ese microorganismo que produce la viruela a a la vaca en este caso, ella va a generar inmunidad, va a tomar resistencia y a partir de allí entonces pueden obtener una vacuna. Eh, bueno, aquí devolviéndonos un poco, en 1798, este señor llamado Robert Cook demuestra que los microorganismos producen enfermedades. Entonces, los que vienen haciendo estudios relacionados con este tema van a tener presente este tipo de información en la medida de las posibilidades y van a utilizarla para poder avanzar en esos estudios. En 1880 aparece nuevamente este personaje, Luis Pasteur, y descubre que podía utilizarse una bacteria virulenta como vacuna para la peste aviar. Él acuñó el término de vacuna. Él es quien le va a dar ese nombre a esa posibilidad, a esa creación de el antídoto, por decirlo de alguna manera, pero es lo que le llama vacuna. Entonces va a denominarlo de esta forma y a partir de esos estudios, entonces él puede demostrar que se puede generar una especie de antídoto en donde la persona va a generar esa inmunidad. Entonces, por eso, actualmente nosotros somos vacunados para evitar contraer diferentes enfermedades. Y es ahorita, en la situación en la que estamos, es una situación de contingencia sanitaria en donde estamos esperando que se encuentre la vacuna del COVID-19. Bueno, en 1910 entonces, Paul Ehrlich introdujo el uso de un compuesto arsenical llamado Salvarsan para tratamiento de la sífilis, otra enfermedad que ha generado muchas muertes y lo que él logra pues va a evitar que vayan a morir más personas por la enfermedad. En 1928, este señor Alexander Fleming en su laboratorio estaba trabajando, se va de vacaciones, cuando regresa observa que el moho, aparece moho, un hongo, en los trabajos que él tenía en el laboratorio. Y es cuando empieza a hacer esos estudios y esos análisis y ve que ese hongo llamado Penicillium va a inhibir el crecimiento de un cultivo bacteriano. Entonces él tenía en sus muestras bacterianas y pues no estaba muy aseado el espacio, entonces se empieza a generar moho y ese moho evita que las bacterias que él tiene allí puedan crecer. Entonces a ese componente, lo componente activo lo llamo penicilina. Esa penicilina es la que se utiliza para combatir ciertas enfermedades, como por ejemplo la sífilis y otras que se pueden presentar de orden bacteriano. Las primeras observaciones, aquí lo vemos, en el 675, entonces son las que hace Robert Hooke a través de el microscopio compuesto, va a estar compuesto de juegos de lentes y observa las células del corcho. A partir de eso empiezan a establecer lo que se va a conocer como teoría celular. Todos los seres vivos están compuestos por células, algo bastante importante para el estudio de la
biología y obviamente de la microbiología. Bien, aquí repasando un poco ya de forma gráfica, entonces vemos que Anton van Leeuwenhoek fue el primero en observar microorganismos vivos a partir del microscopio simple, que son dos juegos de lentes, y los llamaban en ese momento animáculos, a lo que ellos puedan observar. Entonces se genera la pregunta, ¿cómo se originan estos seres invisibles a nuestros ojos? Entonces imaginaban que era de generación espontánea, que de pronto quedaba un trozo de carne y empezaban a aparecer microorganismos de allí y pensaban que podía ser que aparecían de la nada. Pero a partir de estos estudios con las herramientas eh, que ellos construyen, como digo, un poco, lo que hace es ver que hay un proceso en donde se puede generar a través de, que surgen a partir de otros microorganismos. Anteriormente muchos investigadores creían que la generación espontánea era que los organismos vivos podían surgir de materia inerte. Entonces, eh, podían dejar cualquier pedazo de un vaso contaminado eh, o cualquier trozo que no tuviera trozo de un objeto que no tiene vida, y entonces a partir de eso podía generarse la vida. Por eso le llaman generación espontánea. Aquí tenemos el ejemplo en 1668 con Francesco Redi, que demuestra que en la carne en descomposición aparecen gusanos, pero solo cuando las moscas llegan allí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen en un frasco carne, un trozo de carne, y en este lo dejan descubierto, y el otro lo dejan tapado. Entonces, a partir de unos días, luego de que pasan unos días, se observa si en los dos aparece vida, y se observa que en el que quedó abierto, lógicamente, se genera un crecimiento de organismos, y en el que está cubierto no pasa absolutamente nada. Entonces eso ya empieza a dejar esta teoría sin argumento. Luego en 1745 John Milton sostiene que los microorganismos podían surgir también de forma espontánea en caldo nutritivo calentado. Y en 1765 Lázaro Spallanzani repite los experimentos de Needham y sugirió que los resultados obtenidos se debían al ingreso de microorganismos del aire en el caldo. Es decir, aquí si ustedes observan lo dejaban descubierto, entonces había un contacto con el entorno, con la atmósfera, y allí habían partículas vivas que no se puedan observar y que estaban a microorganismos que estaban en contacto, y obviamente pues iban a contaminar la muestra. Cuando se cubre el frasco no sucede absolutamente nada porque no hay contacto con microorganismos que están en el ambiente. Siguen los experimentos y en 1858 Rudolf Virchow introduce el concepto de biogénesis. Eso quiere decir que las células vivas solo pueden originarse de células preexistentes. Entonces lo observamos en la línea del tiempo anterior que les presenté. En 1861, Luis Pasteur entonces demuestra que en el aire se pueden encontrar microorganismos. Comprueba la teoría de la biogénesis, demuestra que la vida microbiana es destruida por calor y desarrolla los fundamentos de técnicas asépticas utilizadas. O sea, que observamos, se vierte el caldo vertido en un frasco, que va a tener un cuello del frasco curvado con calor, y vamos a ver que el polvo y microbios van a estar aquí retenidos. Entonces el frasco vertical va a tener el caldo, permanece sin microbios, y el frasco inclinado va a quedar contaminado. Es entonces en 1857 a 1914 que se conoce como la edad de oro de la microbiología, porque se revoluciona esta ciencia a partir de los descubrimientos y
estudios, investigaciones que hacen estos científicos y se plantea o se evidencia que a partir de la fermentación y de la pasteurización va a cambiar todo este mundo microbiológico y también los hábitos de vida de las personas empiezan a ser diferentes. En 1857, Louis Pasteur descubre que las levaduras convertían los azúcares en alcohol en ausencia de aire. Y en 1864 demuestra la conexión entre el deterioro de los alimentos y los microorganismos. Bien, luego la teoría germinal de la enfermedad. En 1865, Louis Pasteur demuestra una relación causal entre esos microorganismos y las enfermedades. Y en 1860, Joseph Lister fue el primero en utilizar una solución de fenol como desinfectante en heridas quirúrgicas. Entonces se observa ya esa asepsia que va a servir para mejorar las prácticas que tenían hasta el momento y van a evitar que se sigan reproduciendo esas enfermedades. En 1876, Robert Koch comprueba que los microorganismos producen enfermedades. Estos son los postulados de Koch. El mismo patógeno debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. El patógeno debe ser aislado del huésped enfermo y cultivado como cultivo puro. El patógeno del cultivo debe causar la enfermedad cuando se le inocula en un animal de laboratorio susceptible sano. El patógeno debe ser aislado del animal inoculado y se debe mostrar que es el microorganismo original. Entonces observamos aquí la gráfica en donde uno va a estar el animal enfermo y otro va a estar el animal sano. Entonces se empieza a hacer todo ese análisis en ratones con el ratón cuando se le inocula, es decir, se le va a inyectar este microorganismo al ratón que está siendo utilizado para ese experimento y se compara con el otro que no tiene la enfermedad. Y luego se observa que debe aislarse para poder analizarse mejor, para poderse inocular. Si se inocula, este va a generar resistencia ante la enfermedad. Bien, entonces es importante que conozcamos también los tipos de microorganismos que existen. ¿Sí? Esos microorganismos que son llamados microbio u organismo microscópico, que es un ser vivo que solo puede visualizarse con el microscopio. Entonces es importante, y si vemos ahí también la imagen, vamos a dar cuenta que eh, esos microorganismos se comparten de muchas maneras, ¿no? Entonces al besarse se comparten bacterias, virus, si la persona está enferma, pues lógicamente la otra si está sana y se están besando se comparten este tipo de bacterias. Cuando nosotros no nos lavamos las manos y estamos en contacto mm, con diferentes objetos, pues vamos a contraer también gérmenes. Dentro de estos microorganismos, entonces los clasificamos en 4 clases: bacterias, virus, hongos y protozoos. Las bacterias se van a caracterizar porque van a tener 3 tipos de bacterias. O sea, van a existir 3 tipos de bacterias. Aquí en la tablita lo vemos de forma resumida. Y estas van a ser microorganismos unicelulares de tamaño de algunos micrómetros de largo, entre 0,5 y 5 micras por lo general, diversas formas incluyendo esferas, barras y hélices. Estas son procariotas y por tanto, a diferencia de las células eucariotas de animales, plantas, no tienen núcleo ni orgánulos internos. Existen 3 tipos de bacterias: en forma esférica, en grupo de 2, diplococos, en cadena, que se llaman estreptococos, y agrupaciones irregulares o en racimo,
como Staphylococcus, en grupo de A4, llamado Tetracoccus, y en forma de bastoncillo, los que se conocen también los bacilos de Koch, en forma helicoidales, espiroquetas, espirilos, vibrios, como por ejemplo Treponema pallidum. Bueno, las bacterias fueron estudiadas por Louis Pasteur en el siglo XIX. Una vez perfeccionados los microscopios, se pudieron estudiar mucho mejor y se concluyó que son seres unicelulares procariotas que forman el reino de las monedas y viven en todos los sitios y en todo tipo de ambientes. En condiciones desfavorables se enquistan formando un endosporo. Entonces aquí observamos algunos de estas bacterias. Están también los virus, que se van a conocer como parásitos que se introducen en la célula para reproducirse, como por ejemplo gripe, SIDA, dengue, el COVID, coronavirus. Los virus son agentes infecciosos microscópicos y solo pueden multiplicarse dentro de las células de otros organismos. No están considerados como seres vivos, no están formados por células y son moléculas complejas que tienen un tamaño menor que el de las bacterias. Son de diferentes formas y están constituidos por una cápsula de proteína que envuelve el material genético. Se pueden cristalizar y permanecer inactivos hasta que entran en contacto con una célula viva a la que infectan y obligan a trabajar para la réplica del propio virus. Están también los protozoos, también llamados protozoarios. Estos son unicelulares y eucariotas. Depredadores, viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sea en aguas saladas o aguas dulces, como rizópodos o sarcodinos. Estos protozoos, como las amebas, se desplazan por medio de pseudópodos, o sea, pies falsos, que arrastran tras de sí al resto de la célula. Otros son ciliados, tienen unas estructuras alargadas y a las que se les llaman cilios, aparecen rodeados de cilios como por ejemplo el paramecio. Otros, como los flagelados, que van a poseer uno o más flagelos como una colita. Los flagelos son filamentos más largos que los cilios, cuyo movimiento impulsa a la célula a moverse. Los esporozoos, que también van a ser parásitos con una fase de esporulación y sin mayor movilidad. El ejemplo más conocido es el del plasmodium. Están otros tipos de organismos, como por ejemplo los hongos. Estos organismos son eucariotas, contienen, pueden ser unicelulares o pluricelulares y contienen núcleo, entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y las setas. No son fotosintéticos, es decir, que no van a producir su propio alimento, por lo que se ubican en un reino aparte, diferenciándolos del resto de plantas, porque los hongos son seres incapaces de sintetizar materia orgánica. Y por último, aquí en la clasificación tenemos los priones. Prion de la encefalopatía espongiforme, quien va a generar una enfermedad llamada la enfermedad de las vacas locas. Esa se dio hace un tiempo en Europa y se llama de las vacas locas porque causaba unas reacciones bastante descontroladas por las vacas. Los priones entonces van a ser responsables de las enfermedades, encefalopatías de referencia a esa enfermedad eh, del cerebro, de la cabeza de este animal. Entonces atacaba directamente el cerebro. Y estas van a ser transmisibles en la variedad de mamíferos, en este caso pues de las vacas. Sí, son agentes causantes de esta enfermedad y son generados por una proteína, esa enfermedad. Bien,
Ahora, en cuanto a las características del virus del COVID-19, para conocer un poco más de este, entonces vamos a ver que este virus hace parte de los coronavirus, que constituyen un amplio grupo de virus y que se van a clasificar taxonómicamente en una subfamilia de Coronavirinae. Dentro de la familia va a estar un orden de nidovirales y se designan bajo el término coronavirus. Entonces, estos coronavirus pueden ser zoonóticos, quiere decir que se pueden transmitir entre animales y humanos. Para entender un poco mejor estas características del virus, los invito para que veamos este corto video que nos va a ayudar a entender más. Los ortocoronavirales, comúnmente conocidos como coronavirus, son una de las dos subfamilias de la familia de los coronaviridae, que incluyen genogrupos filogenéticamente similares de virus ARN monocatenario con una nucleocápside helicoidal y puntas en forma de corona en la superficie del virus, de donde esta familia de virus adquiere su nombre. Hasta la fecha se han registrado 39 especies de coronavirus. Varias son de reciente investigación, ya que no habían sido identificadas previamente en humanos, y sobre ellas existe poca información sobre la transmisión, gravedad e impacto clínico. Algunos coronavirus solo afectan a los animales, pero otros también pueden afectar a los humanos, originando desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, o el síndrome respiratorio de Oriente Medio. En algunos casos puede existir transmisión zoonótica desde los animales a los seres humanos, como fue el caso del SARS-CoV, síndrome agudo de distrés respiratorio, que se transmitió de la pileta al ser humano, o el MERS-CoV, síndrome respiratorio de Oriente Medio, del dromedario al ser humano. Los coronavirus conocidos que afectan de manera exclusiva al ser humano suelen dar cuadros respiratorios más o menos leves, y la mayoría de los casos no suele tener trascendencia clínica. Los coronavirus que afectan al humano por transmisión zoonótica suelen causar problemas de salud epidémicos en brotes de mayor gravedad e impacto social. Este fue el caso del MERS-CoV, que desde abril del 2012 al 16 de mayo del 2015 originó 1.373 casos de MERS con 528 muertos. Todos los casos se habían declarado en la península arábiga, ya fueran personas autóctonas o viajeros de dicha zona, hasta que en mayo de 2015 se produjo un brote en Corea del Sur. La acción patógena del coronavirus en particular depende del tejido que infecta y el animal infectado. En los seres humanos solo va a ser capaz de entrar y replicarse en el interior de las células epiteliales respiratorias, mientras que en otros animales son capaces de causar otro tipo de manifestaciones, como las rinocerontes porcinas originadas por el alfa-coronavirus 1. Aún no está claro el origen, pero los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que muy probablemente el virus provenga de murciélagos y que de allí haya pasado al ser humano a través de mutaciones o recombinaciones sufridas en un hospedador intermediario, probablemente algún animal vivo del mercado de Wuhan, donde aparte de mariscos se vendían otros animales vivos. Aun siendo este nuevo agente aislado similar a otros beta-coronavirus detectados en murciélagos, es diferente del SARS y del MERS y conforma un nuevo linaje de su género Sarbecovirus dentro del género beta-coronavirus. Bien, entonces con esa explicación creo que queda aún más claro las características del virus del COVID-19. Bien, luego de conocer un poco de ese tipo de microorganismos, veíamos que se presenta también el término de vacunación. En 1798, por Edward Jenner, que demostró que la inoculación de material presente en la viruela, en este caso, generaba la vacuna, la viruela de vaca o cowpox, que proporcionaba inmunidad a los seres humanos contra la viruela. Entonces se generan ese tipo de estudios y descubrimientos
y eh, se puede replicar. Y lo que se está buscando actualmente con el COVID-19. En 1880, Pasteur utilizó el término vacuna para designar a los cultivos de microorganismos avirulentos para prevenir enfermedades. Por eso el término vacuna hace referencia a vaca. ¿Cómo impedir que la gente muera una vez contagiada por la enfermedad? Se preguntaba por Ehrlich. Entonces, a partir de esto, pues se puede evitar una sustancia que puede alcanzar y destruir a un patógeno sin dañar al huésped infectado, porque en muchos casos se puede desarrollar la vacuna, pero eh, o se puede desarrollar un componente, una sustancia que pueda matar a los dos. Y pues la idea es que solamente destruya al patógeno al que está haciendo daño. Y en eso se está trabajando actualmente. Entonces, luego surge el término de farmacoterapia. En 1910 a 1930 se generan esos fármacos sintéticos, que son sustancias químicas preparadas en el laboratorio. Y ya en 1940 surgen los antibióticos. Alexander Fleming va a ser el pionero en esto, con sustancias químicas producidas de forma natural por bacterias y hongos. Entonces aquí está el ejemplo que mencionaba hace un momento. Estaban los cultivos de bacterias, como está por ejemplo el Staphylococcus aureus, y se contamina esta muestra, surge aquí, aparece el moho, y entonces se da cuenta que este va a evitar que se contamine esta parte o que se reproduzcan aquí las bacterias. Entonces ese hongo que aparece ahí es el que se conoce como Penicillium notatum y es de donde surge la penicilina. Bien, ¿por qué es tan importante la microbiología en la biotecnología? Entendamos primero qué es biotecnología. La biotecnología va a ser el empleo de esos organismos vivos para la obtención de un bien o un servicio útil para el hombre. Entonces aquí vamos a ver la relación, ¿sí? De eso va a incluir la producción de proteínas recombinantes, el mejoramiento de cultivos vegetales, del ganado, el empleo de organismos para limpiar el medio ambiente. Y entonces vemos que aparece lo que es la biología y la biotecnología tradicional, en donde surge el empleo de organismos para obtención de un producto útil para la industria, y la biotecnología moderna. Entonces, esa va a emplear técnicas de ingeniería genética para modificar y transferir genes de un organismo a otro. Y obviamente eso va a, esas dos van a dar origen a la biotecnología en general. Entonces, esto va a tener muchos aportes para la humanidad. Obviamente, hay que tener también claro sobre pues todo el manejo ético que se le debe dar a este aspecto. Pero ¿cuáles son las aplicaciones que contribuyen al mejoramiento del ambiente y de la salud del ser humano? Uno es el tratamiento de aguas residuales, líquidos con materiales orgánicos que generan subproductos y pueden tratarse con este tipo eh, de implementación de técnicas biotecnológicas. Bioremediación, autóctonos del ambiente, modificados genéticamente, control de plagas, producción de insulina humana, producción de vacunas, en la industria alimenticia también. Entonces observamos que la microbiología va a tener una relación con diferentes áreas del conocimiento. Aquí acabamos de ver la relación que tiene con la biotecnología, pero a su vez también va a estar vinculada con la inmunología, con la ecología microbiana, con la micología, con la virología, biología molecular, fisiología microbiana y genética microbiana. Entonces, ya para concluir, vamos a tener presente lo que acabamos de observar. Y de acuerdo a lo explicado en clase, debes elaborar un corto escrito en tu cuaderno en donde expliques las aplicaciones de la importancia del estudio de la microbiología, consulte sobre las diferentes ramas de estudio de la microbiología, explica las aplicaciones, las que acabamos de ver,
¿Y qué relación encuentras entre el estudio de la microbiología y COVID-19? Debes argumentar tu respuesta. Estas las debes desarrollar en tu cuaderno. Bien, para cerrar, entonces vamos a observar el siguiente video explicativo en donde vamos a tener un poco más claro sobre los procedimientos que se deben tener en cuanto a evitar el contagio, ya sea por el COVID-19 o por otro tipo de organismo. Entonces vamos a verlo para concluir. Oigan, guardias, regresen. Esta cama está dura y las frazadas me raspan la membrana. Esta no es manera de tratar al gran sargento Staff. Cabo, ¿hace cuánto tiempo que nos podrimos en esta celda? 10 minutos, señor. ¡Un escándalo! Esto nunca hubiera sucedido si no fuera por esos agentes PDI. Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue ayer, señor. ¡Silencio! Nuestro plan era perfecto. Todas las tropas estaban en su lugar. Los planes trazados para la gran epidemia. ¡Tropas! ¡Hoy lanzamos el ataque! ¡Prepárense para invadir! ¡Écoli! ¡Colóquense en la manija del inodoro! ¡Sí, señor! ¡Estafilos! ¡Ocupen sus puestos en la llave de agua! ¡Sí, señor! ¡Siguelas! ¡Concéntrense en los tiradores de las puertas! ¿Quiénes son estos, señor? Oh, ese es solo un poco de emparedado. Eso es muy antigénico, señor. ¡Silencio! ¡Tropas! Desde esta posición lanzaremos nuestro ataque. Deben permanecer invisibles. No dejen que los vean. Salten cuando lleguen a su lugar y extiéndanse lo más rápido que puedan. Los subimos desde esta ubicación e infectar la ciudad. ¡El mundo! ¡El universo! Recuerden, tropas, jueguen sucio. La capta somos gérmenes. Agua fiestas. ¡Prepárense, tropas! Sí, tocó la manija y nuestras tropas se subieron a bordo. ¡A la llave de agua! ¡Excelente! Nuestros gérmenes van a estar en todos lados. ¡Esperen! ¡Está usando el jabón! ¡Es demasiado poderoso! ¡Cabo! Si se lava las manos con esa cosa por 20 segundos, perderemos a todo el pelotón. ¡Oh, la genialidad!
Aquellos agentes nos derrotaron, Cabo, pero ya van a ver cuando nos escapemos de aquí. Vamos a encontrar un lugar donde no haya agentes latosos y la victoria será nuestra. Pero señor, todos pueden ser agentes PBI si solo siguen 3 reglas sencillas. Si se lavan las manos, se cubren cuando tosen o estornudan y se quedan en casa cuando se enferman, se pueden proteger fácilmente de cárteles como nosotros. ¿Por qué sigue conmigo, Cabo? Me gusta su entusiasmo. Diría que es contagioso. No. Qué pésimo momento para ser un germen. ¿Quién se le ocurrió reclutar a tantos agentes PDI? A mí no, se los aseguro. Tenemos que regresar a la sala de situación, Cabo. ¡Alguien consígame otro emparedado! Bien, entonces ya con esto podemos concluir nuestra clase sobre principios en microbiología y observamos que es importante para evitar el contagio de estos gérmenes tener siempre unos hábitos de higiene que van a evitar propagar estos microorganismos patógenos. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.